profesión te guiarán para que te conviertas en un profesionista exitoso. Podrás especializarte en tan solo 2 semestres en investigación criminal y forense, criminalística, criminología, derecho fiscal, amparo, derecho constitucional, con enfoque en juicio oral en materia civil, mercantil, derecho familiar y derecho penal. Sabemos que la preparación es permanente. Por eso tenemos para ti maestrías en Derecho Constitucional y Amparo, Derecho Fiscal y Administrativo, Derecho Penal y Criminalística, Derecho Familiar con enfoque en juicio oral, Criminología y maestría en juicios orales y Derechos Humanos. Te ofrecemos obtener el grado más alto de estudios reconocido en nuestro país, estudiando un doctorado en Derecho Constitucional Mexicano y Comparado y Derecho Procesal Penal Acusatorio, diplomado en Balística Forense, Derecho Judicial, Sistema Especializado en Justicia para Adolescentes, Grafoscopía y Documentoscopía, técnicas y destrezas. Hola, muy buenos días a todos ustedes. Es un placer saludarlos nuevamente. En nombre de la Escuela de Derecho, Posgrado y Práctica Jurídica y de nuestro rector, el maestro Fernando Vázquez Muñoz, pues les damos la más cordial bienvenida a este concepto, este nuevo concepto que la Escuela de Derecho y nuestro señor rector han propuesto precisamente para cumplir con la difusión de la cultura jurídica. En la voz de nuestro experto, que será una serie de misiones, a diferencia de nuestras entregas anteriores que van a convivir con esta, en donde un experto nos dará una plática, una conferencia de un tema de trascendencia y de actualidad. Y bueno, el día de hoy tenemos como invitado y como padrino a alguien de super lujo y que además es experto en la materia, el maestro Pascual Gumaro Archundia Becerril. Muchas gracias, maestro, es un honor tenerlo con nosotros. Muchas gracias, doctor. Y bueno, el maestro nos estará platicando sobre la reforma laboral, retos y perspectivas. Rápidamente me voy a permitir dar a conocer su reseña curricular. El maestro tiene una maestría en Derechos Humanos por la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid. Actualmente cursa la maestría en Derecho Procesal del Trabajo en el Centro de Estudios de Posgrado CEP, aquí en Cuernavaca, Morelos. Tiene un diplomado en Derechos Humanos impartido por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, un diplomado en Amparo Laboral impartido por la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, un diplomado en Administración Pública impartido por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, y ha también realizado el curso de especialización correspondiente a la carrera judicial federal impartido por el Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su experiencia profesional es impresionante, solamente por nombrar algunos cargos importantes que ha ocupado. Actualmente es el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje aquí en nuestro estado. Ha sido también presidente de la Junta Especial 31 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Morelos. Fue procurador federal estatal de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo en el estado de México. Coordinadora jurídico en agua y saneamiento en Toluca, estado de México. Fue visitador general en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México con sede en Nezahualcóyotl, Los Reyes La Paz, en Tlalnepantla. Ha sido secretario proyectista interino del primer Tribunal Colegiado del primer circuito en materia laboral del Poder Judicial Federal, entre otros muchos cargos más. Como una información complementaria, ha sido ponente en el eje temático la reforma laboral en el marco del Congreso Anual 2019, Retos y Perspectivas de la Justicia Federal Mexicana, organizada por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, expositor en el primer foro La Nueva Justicia Laboral y sus implicaciones, celebrado en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, y en coordinación con la Sociedad Mexicana de Derecho de Trabajo y Seguridad Social. Panelista en los debates sobre la Judicatura de Derecho Laboral, celebrado el 15 de noviembre de 2017 en la extensión Morelos del Instituto de la Judicatura Federal. Académico de número de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo. Ha participado en la 37 Asamblea Nacional del Derecho del Trabajo, celebrada en Mérida, Yucatán. En la 33 Asamblea Nacional del Derecho del Trabajo en Tijuana, Baja California. Ha impartido el curso de dictamen en el proceso del trabajo celebrado el 15 de agosto del 15 de agosto al 19 de septiembre de 1992, el curso sobre actualización de conocimiento de normas del trabajo. Ha participado en el primer Congreso Internacional del Derecho Procesal, fue congresista, en el segundo Seminario del Derecho del Trabajo, el primer curso de actualización del Derecho Procesal del Trabajo, en la 27 Asamblea Nacional del Derecho del Trabajo y de la Previsión Social,
ponente en el Diplomado de Derecho Procesal Civil y Procesal del Trabajo, impartido en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, expositor en el Diplomado de Derecho de Amparo impartido en la Universidad de Estudios de Posgrado de Derecho en Mérida, Yucatán, catedrático en materia de pensamiento y razonamiento lógico preparatorio, en la preparatoria número 1 Adolfo López Mateos en la Universidad Autónoma del Estado de México y catedrático de la materia de Teoría del Derecho y Clínica Procesal Laboral en la Facultad de Derecho de la Universidad Nuevo Mundo, plantel Huixquilucan, Estado de México. Y bueno, si alguien conoce el tema y bueno, es una pequeña reseña nada más de nuestro invitado, de nuestro experto. Y bueno, pues hoy con este tema que es tan importante. Nuevamente, maestro, muchas gracias y bueno, los chicos lo quieren escuchar. Igualmente, el maestro, con la generosidad que le caracteriza, nos comentó y la verdad es que es una idea bastante interesante. Si ustedes pueden plantear preguntas en la parte de los comentarios, vamos a seleccionar 5 preguntas para que el maestro nos pueda dar respuesta. Y bueno, sin más preámbulo, maestro, lo dejo, es suyo el escenario. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes, doctor Miguel Ángel Falcón Vega, coordinador de este evento. Por supuesto, a mi amigo maestro en Derecho Fernando Vázquez Muñoz, el rector de la Escuela de Derecho, Posgrados y Práctica Forense de esta universidad. Y mi agradecimiento a todos los organizadores, que por supuesto para mí es muy importante. También participé me hicieron favor de otorgar la enorme distinción de algunas clases también aquí en la Escuela de Derecho, en la prestigiada Escuela de Derecho. Mi agradecimiento por la deferencia y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a entrar en materia. Agradecerles nuevamente la invitación y bueno, comentar que nada más me referiré a algunos aspectos históricos del por qué surge la reforma, cuándo surge, cuáles son los problemas que se han encontrado en torno a la reforma laboral, qué alternativas puede haber y existir en este nuevo modelo de justicia laboral en el país. Recordemos que el constituyente del 17, uno de sus elementos fundamentales del reconocimiento fue sobre todo enfocado a los derechos sociales, son los derechos laborales de los trabajadores, atendiendo a que había abusos y excesos en las jornadas de trabajo, había abusos y excesos por parte de los entonces denominados patrones, porque ahora rimbombantemente les llaman empleadores, y que efectivamente derivado de todos esos abusos les pagaban a través en la casa de raya, les pagaban en especie, y bueno, todas esas violaciones a sus derechos laborales se aterrizaron a través del constituyente. Se crea la Constitución de 1917 en Querétaro, en donde hubo algunas discusiones en torno a los que en ese tiempo denominados conservadores defendían precisamente el sector empresarial. Se crea la Constitución, se establecen las garantías individuales y es así como entra nuestra Constitución de 1917 y con el referente de todas las constituciones que le antecedieron. La justicia laboral en el país, a partir de que entra en vigor la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 17, la justicia laboral se ventilaba precisamente en los poderes judiciales, tanto federal como de cada una de las entidades federativas, y es ahí, en los juzgados civiles, a donde se ventilaban, se recibían, se tramitaban y se determinaban los juicios de carácter laboral. Es así hasta el año de 1929,
cuando se crean las juntas de conciliación y arbitraje. Y recordemos que la forma en la cual se constituye este órgano tripartita, porque tiene un representante obrero, o se constituye de un representante obrero, un patronal, y el representante de gobierno. ¿Por qué el tripartismo? Evidentemente para equilibrar las fuerzas, entendido a que siempre el trabajador ha sido grupo vulnerable y lo es a la luz de la ley y a la luz de la normatividad, tanto de la Constitución, de la propia ley de amparo y la ley federal del trabajo. Grupo vulnerable. Y efectivamente existen organismos que tutelan, protegen, defienden los derechos laborales. En materia civil sabemos que está la mujer, los menores, en materia penal el presunto responsable, y que las instituciones de gobierno y las instituciones que forman parte del Poder Judicial tutelan, defienden y apoyan los derechos de este sector vulnerable. En el caso de los trabajadores, evidentemente siempre han sido protegidos a través de la Ley Federal del Trabajo, en teoría. Y en 1931 se crea la primera Ley Federal del Trabajo. Hubo sus modificaciones en el 70, en el 80, en el 2012, que me referiré únicamente al antecedente que más sobresalió en el 2012, que fue precisamente la creación del tema polémico del outsourcing y o la subcontratación, y también la limitación de los salarios caídos a 1 año por los abusos y excesos precisamente de la justicia laboral en el país y en los propios tribunales. Vamos a tratar de resumir algunos aspectos del por qué se crea esta nueva Ley Federal del Trabajo, que entra en boga a partir del día 1 de mayo de 2019 y que habla, entre otros aspectos fundamentales, la propuesta de la ley habla principalmente de la incorporación, de acuerdo a lo que establece el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la incorporación de la justicia laboral a los poderes judiciales federal y de cada uno de los estados. Esto lo establece el artículo 107. Y en el caso del artículo 123, que también recibe sus modificaciones y adecuaciones sustanciales, entre otros aspectos, habla sobre la creación de un organismo autónomo, independiente y prejudicial que a nivel federal se denomina Centro de Conciliación Federal y Registro Laboral, y los centros de conciliación de cada uno de los estados. ¿Por qué la creación de estos centros de conciliación? Es fundamental que hoy día, y no solamente en el ámbito jurídico, sino en el campo profesional, en el campo incluso personal, la conciliación o los medios alternativos para la solución de los conflictos son determinantes. Tiene que haber diálogo, tiene que haber comunicación, incluso, insisto, en la vida personal. Nosotros tenemos que escuchar a nuestros hijos, que nos escuchen nuestros hijos a través del diálogo, a través de la comunicación y a través de una conciliación, para poder avanzar, para poder evitar un conflicto y sobre todo solucionar un problema. En el ámbito jurídico no es la excepción. Sabemos que en materia de trabajo, pues existe la conciliación como el medio alterno para la solución de los conflictos. En otras materias tenemos la autotutela, tenemos la heterocomposición, la autocomposición, y que incluso la mediación, que es un elemento fundamental para evitar los conflictos. ¿Por qué la bandera blanca de la conciliación y de la prevención de los conflictos?
quiero decirles que no solamente la obligación del Estado, que hoy día así es garantizar a la conciliación de manera preventiva. Ahora se tiene que trabajar mucho, eso lo subrayo siempre a donde tengo la oportunidad de hacerlo, trabajar en la conciliación. Vamos a evitar un conflicto. Incluso hoy día no dudo que la conciliación se tendrá que trabajar en todos los sectores y se tendrán que especializar a los mejores conciliadores. El Poder Judicial de la Federación, a través del Instituto de la Judicatura Federal, ha llevado a cabo pláticas relacionadas a la formación, capacitación de todos los conciliadores en el país, y lo ha hecho de tal suerte que ha tenido enormes beneficios, tanto en su formación y por supuesto respetando sus estatutos y su ley orgánica del Poder Judicial de cada uno de los estados, pero creo que no es suficiente. Creo que el conciliador tiene que ir más allá, y yo aquí hago votos porque no solamente se garantice el aspecto académico, profesional, que es determinante, la educación, la formación es determinante, pero el conciliador tiene que ir más allá. El conciliador tiene que tener el perfil de saber escuchar a la gente, de darle confianza a la gente, a las partes, de verlos a los ojos, de prestarles su mano, de prestarles su hombro. Bueno, prestarles su mano en estos momentos no, por el tema de la contingencia, pero el conciliador tiene que dar esa confianza y esa credibilidad. Señores, hoy día tenemos que trabajar en la conciliación. En materia de trabajo, sabemos que las juntas de conciliación y arbitraje se han sobresaturado porque efectivamente ha dejado mucho que desear el tema de la conciliación. No obstante que es una obligación legal. Lo establece el artículo 876 de la Ley Federal del Trabajo, que hoy se aplica en las juntas de conciliación y arbitraje, y solamente quisiera hacer un referente. En las juntas de conciliación y arbitraje que tienden a desaparecer, de acuerdo al 107 constitucional, porque la incorporación se transporta la justicia laboral al Poder Judicial. Pero los juicios que hoy día se están recibiendo y que se recibirán hasta en tanto no se aperturen los juzgados o tribunales laborales, tendrán que resolverse, recibirse, tramitarse y resolverse los asuntos ante las juntas de conciliación y arbitraje de manera tripartita. Es decir, en el caso de Morelos, entra en la segunda etapa para la implementación de la reforma laboral. Esto es aproximadamente de aquí a un año, entre octubre y noviembre. Por lo menos así están los lineamientos que ha establecido la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el ámbito federal. Así lo ha establecido, de manera paulatina. Hoy día, 10 entidades federativas se comprometieron a judicializar la justicia laboral. Quiero decirles que activamente de esas 10 entidades federativas, creo que han sido 3 o 4 las que iniciaron. Entre ellas el Estado de México, que es el mejor soporte y el mejor ejemplo para la judicialización, porque han trabajado de manera conjunta con el Poder Legislativo, el Ejecutivo, a través de la Secretaría del Trabajo y por supuesto el Poder Judicial. Es la mejor manera de llevar a cabo esta implementación de la justicia laboral. Lamentablemente, en ese inter hay aspectos de carácter político, los no menos importantes, los de carácter económico, y eso evidentemente pues impide que se cumpla en los tiempos y plazos que se ha establecido y que se estableció a través de la propuesta de ley. El por qué la judicialización de la justicia laboral en el país. Este creo que ya no hay marcha atrás, ya existe la nueva ley, se tiene que llevar a cabo. Pero ¿por qué surge este transporte de la justicia laboral en el país al Poder Judicial? Porque las juntas de conciliación y arbitraje dependen del Ejecutivo,
del federal, en el caso de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y en el caso de las juntas locales de cada una de las entidades federativas. Se presume que hay cierta injerencia por parte del Ejecutivo respecto a la administración de justicia laboral. Y digo, ¿por qué se presume? Porque evidentemente no en todos los casos, ni en todos los estados, ni en todos los momentos está esa injerencia por parte del Ejecutivo para la manera de administrar justicia. A mí me consta que en muchos estados, incluyendo, subrayo, hoy el gobierno actual en Morelos ha permitido transparentar la justicia laboral. Y ese ha sido un compromiso de esta administración y ha sido un respeto a la administración de justicia laboral. ¿Cómo? No teniendo injerencia, respetando la autonomía, respetando la toma de decisiones, pero sobre todo dar credibilidad a la justicia laboral en el país. Ese es el mejor camino. Por eso hablo de una presunción de la injerencia por parte del Ejecutivo hacia las juntas de conciliación y arbitraje. Evidentemente, otro aspecto no menos importante es la falta de recursos económicos. Dentro de esta falta de recursos económicos nos encontramos ante la falta de homologación salarial. Un presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje no gana lo mismo que un juez o un magistrado, no obstante que en materia federal la responsabilidad de un magistrado es similar a la responsabilidad de un presidente de una Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Ese abandono histórico de los órganos impartidores de justicia, que ha sido en todo el país, lo sabemos, pocas son las juntas de conciliación y arbitraje que han tenido un reconocimiento, una valoración, una importancia y una trascendencia en cuanto a el apoyo institucional y el respeto a la administración de justicia y por supuesto a los impartidores de justicia en materia de trabajo. En la zona norte del país hay un Palacio de Justicia Laboral muy reconocido, en el que se encuentran los tribunales federales, se encuentran las juntas de conciliación y arbitraje, se encuentran los tribunales estatales de conciliación y arbitraje, y bueno, pues unas instalaciones dignas en cuanto a su estructura y también el dignificar. No solamente es tener un edificio hermoso o unos muebles que le garanticen la imagen institucional. Va más allá. Los impartidores de justicia tenemos que tener muy claro y saber el juzgador, no solamente en materia laboral, sino en cualquier otra actividad, al momento de dirimir, de resolver un conflicto en el área, en la materia, especialidad que sea, evidentemente tiene esa facultad discrecional de la toma de decisiones. Señores, ese es un don divino, ese es un don que los que nos dedicamos a esto, es una satisfacción enorme el tener la facultad, la enorme facultad de dirimir o resolver un conflicto. Pero hacerlo en base a varios razonamientos. Evidentemente existe la verdad histórica que nos dicta un expediente, la verdad real que nos puede dictar otros elementos y otros factores que nos va a permitir de manera objetiva transparentar una resolución. Como juzgadores, a una parte le tenemos que dar la razón y a la otra, aunque queramos, no se puede, ni debemos, porque está el aspecto legal, está la ley, están los códigos, toda la normatividad primaria y secundaria que nos permite tener los elementos para mejor resolver un conflicto, insisto, la materia que sea, pero ese don, esa sensibilidad y esa facultad de juzgar, señores, eso no tiene valor. La satisfacción enorme y la facultad, cuando lo hacemos con ética, con profesionalismo, con la ley en la mano, pero sobre todo ejerciendo la justicia al que la merece, ese es un valor
que, que no tiene ningún costo y mucho menos son satisfacciones enormes, que nos permite hacerlo de la mejor manera. Hoy día, regresando al campo de derecho laboral, que el por qué se judicializa la justicia laboral. Bueno, dos razones, y no menos conocidas. Los antecedentes fueron muy claros. Creo que dos aspectos importantes han sido el talón de Aquiles de nuestro país. Primero, el tema de inseguridad, que no es ajeno a todos nosotros, y el tema de la falta de transparencia en la justicia laboral. Aunque desde mi particular y respetable punto de vista, se judicializa por algunas presiones de empresas transnacionales a través de la Organización Internacional del Trabajo, en donde le exigieron al entonces ejecutivo en turno que el por qué dependían del ejecutivo de las juntas de conciliación y arbitraje. Tenía que crearse un nuevo modelo de administrar justicia y se pensó que la mejor manera era el traslado, la incorporación al Poder Judicial. Bueno o malo, cada uno tendrá sus razones, sus puntos de vista. En lo particular, creo que lo que faltó en casi 100 años de existencia de las juntas de conciliación y arbitraje fue apoyo, falta de recursos, la importancia de las juntas de conciliación y arbitraje, pues nada más y nada menos que establecen paz laboral en el país. Y esa paz laboral conlleva a inversiones en el país, en cada uno de los estados, y ello conlleva a la generación de empleos. La generación de empleos nos va a permitir disminuir delincuencia. Es decir, es un círculo en el cual, si se trabaja realmente en una verdadera transparencia y mejora de la impartición de justicia laboral, va a haber inversiones, no solamente en el estado, en cada uno de los estados, en el país. Tan importante es esto de ejercer las acciones y políticas de transparencia, de mejora laboral. Y yo invito a las juntas de conciliación y arbitraje, a los presidentes, a los que nos encargamos a la Administración de Justicia Laboral, desde este foro, para que podamos mejorar, que hagamos un cierre digno de la justicia laboral, un cierre digno de las juntas de conciliación y arbitraje, nobles, transparentes, con falta de recursos, pero vivas y todavía de pie. Eso es algo bien importante. El mantener la paz laboral en el país casi por 100 años no es fácil. Mi respeto, mi reconocimiento, mi admiración a los impartidores de justicia, al personal jurídico y administrativo que componen las juntas de conciliación, por ese esfuerzo loable. Porque a mí me consta, no solamente la gente tiene puesta la camiseta, la moja, la suda, con amor, con cariño, con respeto. Hay de todo, por supuesto. Habemos de todo en la viña del Señor. Este nuevo modelo de justicia laboral nos va a permitir, evidentemente, legitimar, sobre todo, otorgar esa seguridad jurídica a los justiciables. Por un lado, el representante del trabajador, si hablamos de materia individual, en muchos de los casos, con sus honrísimas excepciones de los abogados que conocemos, al momento de presentar una demanda, esas demandas las inflan por intereses, es decir, se está simulando un acto jurídico ante la autoridad. En la ampliación de tiempo extraordinario, en un despido que no existió, en una prestación reclamada que tampoco existió, o un despido que mucho menos existió a través de un engaño. Pero no solamente el trabajador. En muchos de los casos hay trabajadores buenos, hay trabajadores malos, como empleadores buenos, empleadores malos.
tenemos que cambiar el chip. Esos abogados, que espero sean los menos, y mis respetos para ellos, porque hay gente muy honorable, muy transparente, y que desde el momento en que están diagnosticando a su cliente, a su trabajador, le dicen, tú tienes derecho en este momento a estas prestaciones. El tema de un supuesto o presunto despido está en el aire, está pendiente hasta que la autoridad resuelva al respecto el fondo, si hubo o no el despido, pero no debemos de decirle a ti te corresponde tu tiempo extraordinario, todo lo que tú ya generaste, ya ganaste. Una cosa son los derechos adquiridos, hablo de prestaciones y derechos ya adquiridos que la Ley Federal del Trabajo le otorga a los trabajadores, y otras prestaciones que se tendrán que ventilar en el juicio y a las resultas del mismo. Es decir, el asunto, el procedimiento está sub iudice, y hasta que la autoridad laboral no determine si tuvo o no razón el trabajador, igual el patrón. Vamos a evitar simulaciones. Esos patrones, a través de sus representantes legales y o apoderados, vamos a tener que ir evitando el falsificar un documento, una hoja en blanco, simulando o fabricando o prefabricando una renuncia. Eso se va a tener que terminar. El juez va a tener al lado al Ministerio Público, y si se acredita en el momento de substanciar el procedimiento, se acredita o a petición de parte o el juez de manera oficiosa determina que hay un presunto ilícito, tiene la obligación de dar vista al Ministerio Público, que va a estar a un lado. Señores, con eso vamos a ir acabando con los engaños, porque también la justicia laboral se viene resolviendo a través de engaños. Si por un lado nos están pidiendo engaños a través de una demanda, y por otro lado nos están contestando o excepcionándose la parte patronal a través de engaños, pues la autoridad va a resolver en base a engaños. Vamos a terminar con esos engaños. Pero vamos a hacerlo desde ahora. Ya está la ley, sí, pero insisto, la ley que entra en vigor el 1 de mayo, entra en vigor el 2 de mayo, se publica el 1 de mayo del año 2019, eso seguramente en la colación al Día del Trabajo. Esa ley entrará en vigor hasta que ya tengamos los centros de conciliación y hasta que ya tengamos los tribunales laborales incorporados al Poder Judicial. Mientras tanto, todas las demandas que se presenten tendrán que ser resueltas con la ley del 2012, de la Ley Federal del Trabajo, que habla de las juntas de conciliación y arbitraje y del tripartismo. Voy a ser más objetivo y claro. Si el día lunes próximo se aperturara el primer juzgado o tribunal laboral del Poder Judicial de la entidad, va a iniciar con su expediente 001/2020. La demanda que sea recibida el día de hoy a las 14:30 y de oficialía de partes de las juntas será recibido, tramitado y resuelto por las juntas. Esa es una realidad. Porque ha habido confusión con la gente. Te dicen, si ya entró en vigor en el año 2019 la nueva Ley Federal del Trabajo y está publicada, sí, pero esa ley te habla de centros de conciliación, que en el caso de Morelos aún no existen, se está trabajando en ello, y en la creación de los tribunales laborales ante el Poder Judicial tampoco existen. Ahorita hay 2 o 3 entidades federativas, insisto, el Estado de México, Hidalgo, y si no estoy mal, Tlaxcala, también ya están iniciando. Este nuevo modelo de juzgar no va a ser fácil. Quiero decirles que está la normatividad, pero tenemos que empezar a cambiar de mentalidad, insisto, quitarnos ese chip de cómo venimos trabajando de manera ordinaria, mal o bien, cada uno sabrá el morral que lleva cargando. Tenemos que cambiar.
desde la universidad, hablar de una realidad. Esos abogados, al momento de tomar su protesta de ley, apelando a la ética, hacer el bien común, ayudar a la gente, señores, es el momento de llevarla a práctica. Ante tantas adversidades naturales de la contingencia, y aún así le sumamos la serie de vicisitudes y de conflictos que tenemos tanto en nuestra vida profesional como en nuestra vida personal y ordinaria, tenemos que cambiar. Y vamos a hacerlo de la mejor manera. ¿Cómo? Diciéndole la verdad a nuestros clientes, a nuestros representados. Y no solamente hablo del ámbito jurídico, hablo de todos los campos. Un ingeniero que va a hacer una obra, pues tiene que hablar a través de su proceso licitatorio y de su dictamen, de una realidad. No tiene que abusar y también olvidarse un poquito de la mochada. Tenemos que cambiar. Un médico igual. ¿Cuántas veces ha ocurrido que se presenta un diagnóstico y ya quieren cirugía, cuando realmente es una gastritis o algún otro mal? Por eso hablo en un ámbito general. Regreso a mi cancha. Vamos a buscar cambiar, tenemos que mejorar. Pero también esta nueva Ley Federal del Trabajo no trae la varita mágica. Nosotros estamos entrando a este parteaguas de la justicia laboral, sí ya con una normatividad sólida, sí con una capacidad sólida. Hoy nos estamos formando, nos estamos capacitando, nos estamos actualizando, pero hay otros nuevos aspectos que tenemos que cambiar y tenemos que mejorar. El nuevo modelo de justicia laboral va a permitir, entre otros aspectos, y solamente me referiré a algunos. En el ámbito individual, la nueva ley señala que tendrán que acudir las partes de manera obligatoria ante los centros de conciliación. Insisto, hoy día no hay tiempo. En las juntas de conciliación y arbitraje no se tiene el tiempo. Entre audiencia y audiencia se tiene aproximadamente 20 minutos entre una y la otra. No se tiene el tiempo, si estamos en una etapa de desahogo de pruebas, no se puede conciliar, no se tiene el tiempo. Podemos tener los mejores especialistas en la conciliación, no hay tiempo. Nosotros ahorita estamos mandando citatorios para conciliar por la tarde, que es el momento en que estamos en la mejor disposición y con más tiempo para dedicarle a la conciliación lo que se merece, tiempo, dedicación. Se tiene estimado que el conciliador tendrá que atender en promedio 3 conciliaciones diarias. Desde mi punto de vista es razonable, porque tendrá que dedicar el tiempo suficiente para escuchar a las partes, para escuchar ya sea de manera conjunta, de manera separada. No hay una regla, no obstante que sí existen a través de los medios alternativos para la solución de conflictos, existen técnicas que son fundamentales para darle seguimiento a la conciliación, para buscar la mecánica, un sistema de trabajo para poder avenir a las partes, pero también no hay reglas. Es decir, las reglas existen a través de lo que nos establece la dogmática, los teóricos especialistas en la materia, pero también quiero hacer la reflexión que cada conciliador tendrá que emplear su mecanismo de manera diferente de acuerdo a la actitud de las partes, para darles, insisto, esa confianza, esa credibilidad, verlos a los ojos. Mientras puede haber un doctorado en conciliación, pero si no sabe acercarse a la gente, no sabe darles esa confianza, esa credibilidad, no va a funcionar la conciliación. Tiene que dar esa confianza para que pueda ser una conciliación exitosa. Si el conciliador no crea esa
apertura con las partes, esa confianza y esa credibilidad, créanme que no vamos a caminar. Y que además busquemos los mejores perfiles, porque puede haber 20 conciliadores, puede haber 10 de esos 20 que posiblemente estén mejor capacitados. Pero ¿qué tal si no tienen ese perfil de acercarse a la gente, de escuchar a la gente, de darle esa confianza a la gente? Todo eso es importante. ¿Para qué? Para que se valore, se seleccione al mejor conciliador. Así podríamos llegar a una excelente conciliación. Pero voy más allá. Si las partes no tienen la voluntad de conciliar o no les interesa conciliar, que ya van con un rechazo anticipado para poder avenir, tampoco va a funcionar. Ni por cansancio. Pueden estar 3 horas con ellos, pero si llevan ese vendaje de no conciliación y yo me voy a juicio porque sé que los elementos me corresponden y no me voy a arreglar porque ya mi abogado me dijo que yo voy a ganar el juicio y que tengo todos los elementos, no, señores, así no va a funcionar. Y el patrón también. Si no hay voluntad, si no hay esa manera de poder evitar el conflicto, créanme que la vida nos ha enseñado en muchos asuntos que hemos pretendido conciliar, tratando de sensibilizar, y cuando hay esa cerrazón en negociar, muchas y muchas ocasiones, al final del conflicto, al momento de resolver a través del laudo o a través del amparo, oiga, es que le hubiera hecho caso. Pues sí, no me hizo caso. Por eso es muy importante el razonar, es muy importante el sensibilizarnos. Ese es otro de los aspectos más importantes. La incorporación del nuevo modelo de justicia laboral también nos va a favorecer en la transparencia de la impartición de justicia, porque en la demanda laboral tendrá que anexarse la constancia de no conciliación y las pruebas del trabajador. Es decir, previamente se agotaron todos los recursos para conciliar. Si no fue posible, se le extenderá su constancia de no conciliación. Se presenta la demanda, se radica, se ordena, se señala fecha para la audiencia de ley. Recordemos que ahora se compondrá uno de los aspectos importantes de esta innovación del nuevo modelo de impartición de justicia es la oralidad. Sin embargo, desde mi punto de vista, pues vamos a hablar de dos aspectos diferentes, porque va a tener una fase escrita y la fase oral. En la fase escrita se caracteriza porque va a estar el secretario instructor recibiendo, atendiendo, depurando el procedimiento escrito, porque también la contestación de demanda, que ya una vez notificado, emplazado el empleador, se apersona a juicio, presentará por escrito su contestación de demanda, sus pruebas, salvo aquellas que no se hayan mencionado desde la presentación de la demanda y que hayan surgido otros elementos de prueba a través de la réplica y contrarréplica que cada una de las partes vierta en el desahogo o substanciación de la audiencia preliminar, salvo en esos casos que estén justificados y que el juez va a tener la facultad de decir si está justificada o no y si esas pruebas, lo que anteriormente llamábamos las pruebas desconocidas o las pruebas que desconocía el trabajador, el patrón, ahora podrá hacerse a través de la réplica y la contrarréplica. Pruebas supervenientes es la palabra que hoy día se aplica en la Ley Federal del Trabajo. Ahora se va a hacer esas pruebas supervenientes, aunque ya no lo contempla la nueva ley, será a través de la réplica y contrarréplica, siempre y cuando las partes hubiesen desconocido de ese nuevo hecho.
de ese nuevo acto, de ese nuevo documento para poder generar la admisión de esa prueba. Bien, la fase escrita. Ya una vez que nosotros, el tribunal, radica qué pruebas son admisibles, cuáles no, se plantea el hecho litigioso, eso no cambia en mucho, pero viene el juicio oral. En todos y cada uno de los pasos, el juez deberá estar presente. ¿Para qué? Para darle credibilidad, para darle legalidad, para darle seguridad jurídica, pero sobre todo basado en el nuevo principio de realidad o el principio a la realidad, porque el juez va a interactuar con las partes a través del principio de inmediación, va a detectar qué fallas puede haber en el procedimiento, pero más allá, puede interrogar libremente a un confesante, a un testigo, al propio perito, y eso le va a permitir al juez actuar de manera objetiva, clara, pero sobre todo con mayor transparencia y otorgar una mejor y verdadera justicia. Cuando haya duda en algún interrogatorio, algún pliego de preguntas, las pruebas también ha sido uno de los elementos importantes, el abuso y exceso del ofrecimiento y el desahogo de las pruebas. Hoy día tenemos algunos desahogo de pruebas confesionales, testimoniales. Hay testimoniales, señores, que se tardan 5, 6, 8 horas. Y es por varias cosas. Primero, por fastidiar a la contraparte. 2, para confundir a la autoridad. Y 3, para dilatar el procedimiento. Yo hago un llamado a que empecemos a cambiar esas malas prácticas, esas malas ingenierías. No solamente en el exceso del ofrecimiento. ¿Cuántas veces se llama a un tercero perjudicado? ¿Por qué? Por ampliar el procedimiento, por señalar nueva fecha, aunque no esté justificado. Y se hace, insisto, por malas prácticas, estrategias que les han funcionado durante muchos años, pero eso se va a terminar. Ahora el llamamiento tendrá que ser debidamente justificado y el juez va a determinar si está o no justificado ese llamamiento. Esa facultad la va a tener el juez y por supuesto le va a permitir transparentar. Uno de los aspectos importantes, hoy día los procedimientos laborales ante las juntas se tardan hasta 4 años en promedio. Tenemos asuntos todavía pendientes de resolver de los 90, imagínense nada más. No es posible. El nuevo modelo de justicia laboral se habla en promedio de 1 año para recibir, tramitar y resolver. Y se tendrán que respetar los plazos y términos. Pero si esa aplicación, ese modelo, esa costumbre se va a llevar a cabo ante los tribunales, créanme que no va a funcionar, porque la justicia va a seguir dilatándose. Entonces tiene que cambiar, tenemos que cambiar de chip, tenemos que reflexionar para que esto funcione. No es vara mágica, pero tenemos que cambiar, eso es clarísimo. La nueva ley establece 2 aspectos fundamentales. El respeto a los derechos laborales de los trabajadores, que siempre ha sido, lo mandata la Organización Internacional del Trabajo, lo mandata la Constitución y lo mandata la Ley Federal del Trabajo. El respeto a los derechos laborales y humanos de los trabajadores. Lo establece el artículo 1 constitucional en su último párrafo. En el caso del ahora nombrado empleador, también tendrá que modificar costumbres y hábitos para bien. Señores, se tiene que trabajar en una flexibilidad laboral. El empleador tendrá que vigilar, cuidar
respetar, defender los derechos de los trabajadores, sindicalizados o no sindicalizados. Y el trabajador tendrá que cuidar su fuente de empleo. No puede subsistir una sin la otra. Por eso el equilibrio, por eso la preocupación. Y más ahora, hoy con la contingencia, la pandemia que nos agobia a partir de febrero de este año hasta hoy día, se han cerrado muchas fuentes de empleo. En otros más se ha logrado gracias a la flexibilidad laboral y al diálogo y a la apertura, a la comunicación. Se ha permitido modificar algunas y adecuar algunas condiciones de trabajo a través de su contrato colectivo y se han adecuado y modificado algunas, pero subsiste la fuente de empleo. Eso es muy importante. Tenemos que trabajar mucho en la sensibilidad, en el diálogo, en el camino. Es la única forma en que podemos caminar. Esta flexibilidad laboral también es muy importante, el diálogo y la comunicación. La flexibilidad no solamente implica que yo tendré que tener los oídos abiertos para escuchar a la otra parte. No, ahora tenemos que interactuar, tenemos que comunicarnos. Me paso un poquito al tema colectivo. El aspecto colectivo, uno de los aspectos por los cuales, no menos importante, por la cual se crea esta nueva Ley Federal del Trabajo, fue precisamente el derecho a la sindicación de los trabajadores. ¿Esto qué implica? Su libertad de sindicación. Muchos trabajadores no conocen a sus representantes sindicales. ¿Por qué? Porque son contratos colectivos que se han hecho debajo de la mesa entre el empleador, el líder sindical, y que lo único que se ha hecho era proteger la relación de trabajo. Llámense contratos de protección o contratos de cuello blanco. Bueno, esto se va a acabar. Un 70-80% de los contratos colectivos de trabajo en el país son apócrifos. Es decir, ¿están presentados ante la autoridad? Sí. ¿Tienen la seguridad jurídica de tener y condicionar las relaciones de los trabajos? Sí. Del empleado y del empleador, sí. Pero ¿qué creen? El trabajador en muchos de los casos no conoce el contenido del contrato. Ahora ya lo va a tener que conocer, porque tendrán que ser publicados. Y más aún, tendrán que darle una copia a cada trabajador para que sepa, conozca el contenido de las cláusulas que contienen ese contrato colectivo del trabajo. Pero además tendrá que elegir a su representante sindical a través del voto directo, secreto, personal y directo. Ese es el elemento fundamental. La Ley Federal del Trabajo, de esos términos que señalé, la única excepción que tenía y que tiene, que no menciona directo, pero lo estableció la Organización Internacional del Trabajo a través del convenio, la ratificación del convenio 87 y 98 por parte de nuestro país, que por cierto fue ratificado hasta el 2018, en septiembre del 2018, después de 40 y tantos años. No es casualidad. Cuestiones políticas, etcétera, etcétera, que no quisiera yo entrar en esos terrenos. Bueno, pues ahora sí tendrán que trabajar esos representantes sindicales. Tendrán que escuchar a sus agremiados. Tendrán que apoyar y defender los intereses de sus agremiados. Porque ahora los agremiados tendrán que decidir, determinar de manera libre a sus representantes sindicales. Si no es así, para iniciar alguna acción de carácter colectivo ante el Centro Federal
de conciliación y arbitraje y ante los propios centros locales y evidentemente ante el tribunal, tendrán que llevar la constancia de representatividad. Esto implica que si no tienen el 30% del padrón de sus trabajadores de la fuente de empleo, que los apoye, que los avale y que es de su interés que lo represente, ese líder sindical tiende a desaparecer. Y se corre el riesgo que alguna otra persona que llegue, que defienda, que represente y que apoye al trabajador son los sindicatos que van a permanecer. Pero aparte, otra innovación, no menos interesante, que el trabajador va a manifestar por escrito si está de acuerdo o no el pago de las cuotas sindicales. Es decir, si no quiere hacerlo, pues no le van a descontar de manera obligatoria las cuotas sindicales. Y sabemos que la existencia de la vida de los sindicatos en el país es a través de las cuotas sindicales. Evidentemente el trabajador que elija o que determine la no aportación de las cuotas sindicales, pues seguramente tampoco tendrá los beneficios que establece o el contrato colectivo del trabajo o los beneficios que tiene el propio sindicato en cuanto a la representación de sus agremiados. Tendrá que ser ahí una ponderación de apoyos y de intereses. Pero esas son las innovaciones más importantes. Ahora el sindicalismo en nuestro país tendrá que trabajar de otra manera, con líderes sindicales debidamente capacitados, actualizados, tendrán que estudiar. A mí me consta que algunos lo han hecho y lo vienen haciendo y que están preocupados y que están ocupados. Sin embargo, falta mucho, sobre todo esa sensibilidad. Y aquellos que tienen sus contratos colectivos de trabajo disfrazados o de protección, si quieren recuperarlo, una vez que se concluya, tendrán que trabajar arduamente con ese empate directo con sus trabajadores. Y ahora sí trabajar. Si no lo han hecho, preocúpense. Es el nuevo modelo de juzgar. Porque ante cualquier autoridad laboral tendrán que acreditar su constancia de representatividad. Vamos a acabar con esos emplazamientos a huelga por firma de contrato. En muchos de los casos, algunos sindicatos pasan por Plan de Ayala o alguna otra calle, tomando nota qué negocio es, si es un changarrito o miscelánea Doña Lucha, Plan de Ayala número 503-A. Pues ahí está el emplazamiento a huelga. Cuando a lo mejor es un negocio familiar o tiene solo un trabajador, no es posible. Hoy se tendrá que acreditar la fuente de trabajo que cuenta con los trabajadores suficientes y que tienen la voluntad de esos trabajadores para poder crear un sindicato y que es su interés crearlo. Esos emplazamientos a huelga en los pequeños y medianos comercios se van a evitar ya los actos de molestia con los emplazamientos a huelga, afortunadamente. Pero eso no implica que se violenten los derechos. Es decir, en materia colectiva tienen esa garantía, pero en materia individual tendrán que seguir respetando los derechos laborales de ese trabajador y sobre todo los derechos laborales adquiridos. Señores trabajadores, preocúpense en sí defender sus derechos laborales, porque la ley lo mandata, las autoridades estamos obligados a respetarlos y sobre todo a vigilar, a supervisar a través de la Administración de Justicia que no se vulneren sus derechos laborales. Ya evitemos engaños. Aquel trabajador que medio trabaja o que llega a su fuente de empleo, desayuno antes de iniciar mis actividades y tengo un horario de las 8 a las 3, 4 de la tarde, que sea efectiva. Que sea efectiva. Tienen que ir desayunados, tienen que ir ya en las condiciones para iniciar sus actividades. Son tiempos muertos.
Y eso, por si no lo saben, repercute y redunda en la fuente de empleo. Y hablo no solamente del sector privado, no hablo solamente de las fuentes de empleo que establece el 123A, también hablo del apartado B, es decir, de los burócratas. Servicio federal o trabajadores que presten sus servicios en el gobierno federal, en el estatal o en cada uno de los municipios. Esos tiempos muertos vamos a evitar. Tenemos que trabajar. Y en el caso del empleador, también hay compromisos. ¿Cuáles? Respetar sus derechos laborales. Sí que les produzcan. Si hablamos de apartado A, ¿cuál va a ser la producción? Pues darle un servicio público a la gente que se merece, con un buen trato, un buen servicio. Eso se nos ha olvidado. A veces el servicio nos lleva a la monotonía, a la falta de sensibilidad. Hablo del servicio público. Hospitales, fiscalía, los propios órganos impartidores. Tenemos que cambiar y vamos a poner las mejores caras a la gente que esté en recepción, a la gente que está en primera línea en atención al público. Esa gente es la que tiene que actuar con una sonrisa, con un diálogo no despótico, no grosero. Hoy el nuevo modelo de hasta eso, ya es una obligación también, y con esto, si me permiten, ya casi concluyo porque me encantan estos temas y yo creo que hay muchos temas que comentar, que por supuesto estoy abierto para otras pláticas. No entré mucho al procedimiento, que es el aspecto que yo creo que también es muy, muy importante, pero estas reflexiones para mí son más importantes, porque desde este momento tenemos que ir cambiando. El servidor público tiene que darle otra cara al usuario. Y el cliente, sabemos que son 3 elementos fundamentales. Si vamos a un restaurante, el negocio puede estar muy bonito, muy presentable, pero si la persona que nos recibe, recepción, está enojada o nos atiende a la hora que quiera, ahí está el primer tache. 2, si es buena comida, la calidad en el servicio. Y 3, la satisfacción al cliente. Bueno, si nosotros lo pasamos al servicio público, va a ser muy semejante. La atención directa al usuario. ¿Qué atención le di? Fíjense que muchos de los casos no está en el ámbito competencial o en el área otorgarle un servicio. A mí me ha tocado atender a personas que nada que ver con la justicia laboral y se les ha orientado, se les apoya. A lo mejor se equivocó de área, se equivocó de lugar. Hay que ayudarlo, hay que fortalecerlo. Hoy no es en vano que trabajemos y que estemos trabajando no solamente a través de los tratados internacionales. Grupos vulnerables son los que necesitan nuestra mano. En el caso de la Ley Federal del Trabajo está el 8, el 675 TER, 685 TER. ¿Cuáles son los grupos vulnerables de la nueva ley? Pues son los grupos que tendrán que ser apoyados, que tendrán que ser fortalecidos, que se les tendrá que dar un trato especial y no solamente a su procedimiento, que finalmente los términos y plazos los establece la ley, pero hay prioridades. Si yo tengo que señalar, si mi agenda me permite señalar la audiencia en 3 o 4 meses, a ese grupo vulnerable se la doy el siguiente mes. En eso tenemos que trabajar. En eso tenemos que buscar. Ayudar a la gente que lo necesita. Así que yo me quedo con esa reflexión. Sé que hay muchas cosas en la mesa. Yo, la verdad, les invito a toda la gente. Bueno, si hay alguna pregunta, estoy abierto a que me las hagan con mucho gusto. Estoy abierto, pero únicamente yo quisiera, bueno, vamos a entrar al tema de las preguntas y al final les hago una reflexión, si me lo permiten, para cerrar
con esta plática. Y mi agradecimiento de antemano a esta institución para poder permear estas reflexiones a la gente y que no solamente sea para las gentes conocedoras, no solamente del tema laboral, el tema jurídico, sino al público en general. Muchas gracias, doctor. Bueno, maestro, muchas gracias. La verdad es que, bueno, se nota, es palpable el conocimiento profundo, la experiencia que tiene el maestro Archundia en el tema. Muchas gracias, maestro, de verdad es un honor, un placer. Además de ser un excelente profesionista, un conocedor, es una excelente persona y un mejor amigo. Gracias. Gracias, doctor. Muy amable. Bien, igualmente también aprovecho 2 segunditos para agradecer a quien hace posible este programa, al maestro Leo Falcón, al maestro Peña, pero sobre todo a la maestra Irán Cuevas. Muchas gracias, maestra. Sin usted esto no fuera posible. Mil gracias, maestra. Bien, vamos a seleccionar 3 preguntas. Esta pregunta me parece interesante, maestro. No sé aquí cuál pudiera ser la respuesta todavía. El maestro Efraín Jaimes, perdón, igualmente un saludo a nuestros queridos maestros y a nuestros alumnos que están siguiendo esta transmisión. El maestro nos pregunta, buen día, ¿cuál será la forma o requisitos para ser peritos oficiales? ¿Y qué sucederá con los asesores jurídicos? ¿Se tendrá alguna lista? Bien, muchas gracias. Un saludo al maestro Efraín. Pues ojalá y se acerque con nosotros porque seguramente habrá oportunidad de ser selectivo. Recordemos que el transportar la justicia laboral al Poder Judicial, que ya tiene su selección de peritos integrados, unos de manera interna y otros de manera externa, y que ya hay dentro del Poder Judicial, hasta donde tengo conocimiento, doctor, peritos incorporados o especializados en materia laboral. Hablo de grafoscopía, grafometría, y las otras áreas de dactiloscopía también, y que son las materias que más se adecuan en materia pericial. Ahora se tendrán que nombrar los peritos de manera oficial en materia laboral y que solamente habrá un perito. Hoy, ordinariamente, en los procedimientos, las partes presentan su perito, cada una de ellas. En el caso del trabajador, si no tiene los recursos, se hace a través de la fiscalía o a través del tribunal. Sin embargo, en el caso de la Junta Local, tenemos 2 peritos que son los que nos apoyan con los dictámenes, pero sí tendríamos que verificar. Quiero decirles que hay comunicación con el Poder Judicial para ver y sobre todo coadyuvar con este nuevo modelo de la implementación de la justicia laboral. Yo me comprometo a verificar, en este momento hay cursos de capacitación, pero respecto a las personas que tienen interés en incorporarse al Poder Judicial y que han venido trabajando en materia laboral, tanto a servidores públicos como de manera externa. Yo me comprometo con el maestro a verificar si en el Poder Judicial ya se está llevando a cabo alguna selección, clasificación y posible contratación de los peritos, pero ya hay que acercarse porque tengo entendido, bueno, el año siguiente se incorpora el sistema de justicia laboral, pero seguramente en el Poder Judicial se van a requerir peritos especializados en las materias que señalé. Hay que acercarse, pero yo verifico también con la Escuela Judicial para ver si ya hay algún procedimiento, planteamiento respecto a la selección de los peritos. Con mucho gusto. Muchas gracias, maestro. Nuestro maestro también, Elio Brito, nos pregunta, maestro Pascual, desde su posición, ¿el trasladar la justicia laboral al Poder Judicial realmente garantiza una mejor y más eficiente impartición de justicia? ¿O cuál sería la prospección de su desarrollo a partir de la entrada en funcionamiento de los juzgados y salas laborales? Gracias. Es una pregunta bien difícil de contestar, pero me voy a ceñir a algunos aspectos que comenté en la plática. En mi caso, pues yo crecí profesionalmente en juntas, amo a las juntas, creo tener la camiseta puesta y también sudarla en las juntas. Si
si mi respuesta es con el corazón, créanme que ese abandono de las juntas de conciliación y arbitraje, yo hubiera dado una respuesta negativa. Solo lo que se hubiera hecho era fortalecer, ayudar. Sin embargo, bueno, pues aquí ya influyen otros aspectos, los tratados internacionales, las presiones de los propios organismos y de las empresas transnacionales, subrayo, ahí es las que más presionaron a la Organización Internacional del Trabajo para que la justicia se incorporara al Poder Judicial. No fue una cuestión de voluntades, fue una cuestión de presión. Y no sé si sea bueno o malo, lo que sí considero, yo le apuesto mucho a que va a existir mayor transparencia, mayor credibilidad de las instituciones, porque si no lo pienso con el corazón y lo pienso con la ley y propiamente sobre la reestructuración de la justicia laboral, siempre debió de haber estado o debió de haber seguido como estuvo la justicia laboral incorporada del 17 al 29, de 1917 a 1929, que fue cuando se crearon las juntas. Creo que debió de haber seguido manejándose la administración de justicia, tanto en el ámbito individual como en el ámbito colectivo, en el Poder Judicial. Porque sí ha habido mucho manoseo durante tantos años, sobre todo en los entes colectivos, en los entes sindicales, para que los agremiados apoyaran a X sindicato, que su líder sindical pretende ser diputado federal, senador o hasta gobernador. Recordemos que hace algunos años había algún líder sindical, que no digo nombres ni mucho menos, pero que ustedes lo van a identificar muy bien, que en paz descanse, tenía la enorme facultad de elegir hasta gobernadores. Esa era la fuerza que tenía este líder sindical. Evidentemente, ese manoseo no permitía transparentar la justicia laboral. Por eso, bienvenida la incorporación y el transporte de la justicia laboral al Poder Judicial, y eso va a permitir transparentar y sobre todo otorgarle la mejor seguridad jurídica y garantía al justiciable, que de eso se trata. Y sano creo que va a ser. Lo que sí considero que si no cambiamos, insisto, los actores que representen al trabajador, al empleador y la propia autoridad, esto no va a cambiar. Tiene que haber una modificación integral y global de los actores y de la autoridad para que esto camine. Creo que si nosotros abonamos con nuestro granito de arena en lo que tengamos que hacer, yo le apuesto a que va a funcionar. Y le apuesto también a que esto tendrá que mejorar y sobre todo el objetivo de todo esto, de toda esta reforma, es que haya inversiones en el país, que haya ingresos en el país económicos. Y eso nos va a ayudar en mucho, pero tenemos que cambiar y tenemos que mejorar en transparentar, en ser honestos con nuestros representados, en ser honestos en lo que hacemos y con eso transparentar, vernos en el espejo, qué estamos haciendo bien, qué no estamos haciendo bien y que podamos mejorar. Depende de todos nosotros. Muchas gracias, maestro. Por una última pregunta que me parece que de alguna manera le ha dado respuesta. Nos pregunta Jimmy Sánchez, ¿qué mecanismos considera se deberían tomar en cuenta para que los tribunales en materia laboral no caigan en los mismos vicios de las actuales juntas de conciliación? El número 1, romper paradigmas. Si yo venía trabajando de esta manera, ahora voy a voy a trabajar de esta manera, siendo honesto con sus representados, siendo honestos con la autoridad y de la misma manera. La autoridad, ahora los juzgadores, tendrán que hacerlo de la mejor manera, con actualización, con preparación, con transparencia, porque recordemos que los juzgadores de antaño, tanto en materia laboral como de otras áreas, el juzgador se ceñía a estar en su privado dictando sus laudos o sus sentencias. Hoy día no, hoy día van a estar presentes y tienen la obligación legal de estar presente el juez en cada una de las audiencias
a donde le va a permitir allegarse de mayores elementos, aparte de la verdad histórica, basado en el principio de realidad, viendo qué confesante está falseando ante la autoridad, viendo y conociendo qué testigo está falseando. Incluso podrá interrogarlos, podrá interrogar al perito. Ya no va a haber dos peritos, va a haber solamente uno, que va a ser oficial designado por el juez. Y que ese perito podrá ser interrogado por cada una de las partes que podrán asesorarse por un especialista. Sin embargo, no tendrán mayor injerencia y representatividad oficial en el expediente. Únicamente podrán asesorar a los representados. Evidentemente, quédense con esta palabra: romper paradigmas, cambiar chip, mejorar. Si nosotros le apostamos en esto, y no solamente este nuevo modelo de justicia laboral no trae la varita mágica, no. Y ese cambio tenemos que generarlo todos. Si empezamos bien, vamos a terminar bien. A todos nos conviene que haya inversiones en el país. A todos nos conviene, y más en estos momentos, reactivar la economía en el país. Señores inversionistas, volteen a Morelos, volteen a México, a ver a México. Inviertan, mejoremos, vamos a ayudarnos todos para que caminemos. Estamos ante una situación inusual, difícil, no solamente en nuestra vida laboral, en nuestra vida personal. Tenemos que ir cambiando todos para que salgamos adelante. Y si todos estamos comprometidos a subirnos al barco y llegar hacia buen puerto, remando de la misma manera, con el mismo compromiso y sudando con ese mismo compromiso, esto va a cambiar. Vamos a hacerlo. Yo les dejo la reflexión a que lo que hagamos cada uno de nosotros y que veamos en qué podemos mejorar y qué cosas venimos haciendo mal para cambiar. Y de esa manera, empezando por cambiar nosotros, cambiamos no solamente y mejoramos no solamente nuestra vida personal, nuestra vida profesional, también una mejor imagen del Estado y del país. Ojalá y les haya dejado algo en esta reflexión para que podamos cambiar, para que podamos ser mejores y que cuando vayamos a la calle, que veamos de frente a la gente y que no tengamos que bajar la mirada. Así como estoy viendo la cámara, así que salgamos a la calle, ayudar al que nos necesita, apoyar al gobierno, porque no solamente el gobierno está solo, tenemos que unirnos y fortalecernos para salir adelante. Es cuanto, muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias, maestro. Fue un placer escucharlo. Y bueno, nada más como comentarios finales también, la Escuela de Derecho, Posgrados y Práctica Jurídica, el maestro Fernando Vázquez, precisamente con ese compromiso que hay con la sociedad, anuncia que en breve también ya estaremos la escuela presentando, promocionando lo que es el programa de maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social, su programa de especialidad en Derecho Laboral y un diplomado que ofertará en materia procesal laboral, garantizando la calidad de los docentes, la calidad de los contenidos. Y bueno, esto es algo que en breve también iniciará, maestro. Y bueno, siempre tratando de cumplir, aportar, poner un granito de arena en el conocimiento, en la difusión de la cultura y cumpliendo con ese compromiso que habla el maestro con el gobierno, con la sociedad de Morelos. Y bueno, nuevamente muchas gracias, eso fue un honor, un placer. Y en nombre del maestro Fernando Vázquez Muñoz, de la Escuela de Derecho, Posgrados y Práctica Jurídica, pues los invitamos para que nos escuchen en la próxima entrega. Muy buen día, hasta luego. Gracias, buen día a todos. Gracias, doctor. Al contrario, maestro, es un honor.